Leyendas de la Dragonlance 2. La Guerra de los Enanos. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo, 2020. Libro tercero. Capítulo primero. 1. Confrontación de poderes. Raistlin alzó la cortinilla de la tienda y salió al exterior. El centinela que estaba de servicio se sobresaltó incómodo, hizo un torpe movimiento. La presencia del archimago siempre crispaba los nervios, incluso los de su guardia personal, ya que no se le oía venir, parecía materializarse de la nada. La primera muestra de su proximidad era el contacto de unos dedos ardorosos en el brazo del soldado al que pillaba desprevenido, un siseo apenas articulado o, también, el crujir de sus negras vestiduras. La tienda del hechicero era espiada con sobrecogimiento, con la temerosa fascinación que provocan los fenómenos de ultratumba, aunque nadie había visto dimanar prodigios de su urdimbre. Eran muchos, inevitablemente, los que la vigilaban con la remota esperanza de asistir a la rebelión de un monstruo de los abismos frente a su arcano dueño. Cuánto placer habría causado a los imaginativos niños contemplar cómo semejante criatura deambulaba entre rugidos por el campamento, devorando a quien se interpusiera en su camino hasta que ellos lo domesticasen sin más armas que un pan de jengibre. Nunca sucedió un hecho de esta índole. El archimago, al sobreponerse de su quebranto físico, incrementó el predominio que su misterio le confería ante la plebe sin necesidad de exhortar a los entes de las tinieblas. Alimentó sus fuerzas, las conservó con sumo celo. Esta noche será diferente, pensó, entre suspiros y gruñidos. Pero no puedo alterar los acontecimientos, centinela murmuró. ¿Me has llamado, señor? Balbuceó el interpelado. Estaba, además de asustado, perplejo. El gran maestro rara vez se dignaba hablar con alguien, menos aún con un simple soldado. ¿Dónde está Crisania? El guardián no aceptó a reprimir la mueca que retorció su labio al contestar que la bruja se encontraba en la tienda del general Caramón, pues se había retirado temprano. Mando a alguien en su busca, señor, ofreció a Raistlin con tan tangible resquemor, que éste no pudo evitar que esbozara una sonrisa, aunque cuidó de disimularla entre las sombras de su capucha. No, susurró el nigromante, meneando la cabeza como si le complaciera esta información. ¿Y mi hermano, tienes noticias de él? ¿Cuándo está previsto que regrese? El general Caramón nos ha comunicado a través de un mensajero que llegará mañana, explicó el aludido sin saber a qué atenerse, pues estaba convencido de que el mago no ignoraba la inminente vuelta de su gemelo y le extrañaba tal pregunta. Debemos aguardar aquí su venida y, al mismo tiempo, recoger los abastos. Los primeros carromatos arribaron esta tarde, señor, y el resto de la caravana se presentará poco después del alba. Se interrumpió en su discurso, asaltado por una súbita idea. Si quieres dar alguna contraorden, llamaré de inmediato al capitán de la guardia. Maestro. No, nada de eso, se apresuró a atajarlo Raistlin en actitud tranquilizadora. Lo único que deseo es asegurarme de que no seré importunado esta noche, por nada ni por nadie. ¿Está claro? Lo siento, no recuerdo tu nombre. Michael, señor, repuso el centinela. No te preocupes, gran mago, si tal es tu mandato, yo me ocuparé de que se cumpla al pie de la letra. Estupendo, se congratuló el hechicero. Se encerró unos instantes en su mutismo, en el que levantó los ojos hacia la bóveda celeste, que iluminaban, indiferentes al frío, la Unitari y las diversas constelaciones de estrellas. Solinari languidecía cual una cicatriz de plata en el manto nocturno y, no muy lejos, se recortaba la luna más importante, la que solo él distinguía. Nuitari, el satélite negro, era un disco redondo, perfectamente cincelado, un agujero de negrura en los planos astrales. Dio un paso hacia el soldado, retirando el embozo de su faz, para permitir que sus pupilas capturasen los haces rojizos del disco dominante. Michael, espantado, retrocedió de manera involuntaria, aunque su estricta formación como caballero de Solamnia le obligó a refrenarse y guardar la compostura. El cuerpo del joven se puso rígido y su tensión no pasó inadvertida al nigromante, quien, de nuevo, sonrió. Acto seguido, como si pretendiera imprimir mayor firmeza a sus palabras, el arcano personaje posó la mano en el protegido pecho del centinela mientras impartía sus instrucciones. Nadie debe entrar en mi tienda, bajo ningún pretexto, repitió en aquel sibilino murmullo al que tanto partido solía sacar. No importa lo que ocurra, respeta mi decisión a rajatabla. Y, cuando digo nadie, me refiero tanto a Crisania como a Caramón o a ti mismo. Nadie en absoluto, exclamó vehemente. Sí, comprendido, señor, tartamudeó Michael. Es posible que veas o oigas cosas extrañas, previno Raistlin a su subordinado, atrapándole en su hipnótica mirada. No les prestes atención. Tan solo graba esta sentencia en tu memoria: aquel que traspase el acceso de mi tienda esta noche lo hará a riesgo de su vida, y de la mía.
Sí, gran maestro, descuida. Nadie se acercará a este paraje, insistió el muchacho, a la vez que tragaba saliva y un hilillo de sudor, que contrastaba con el ambiente invernal, se deslizaba por su pómulo. ¿Eres, o has sido, un caballero de Solamnia? ¿Me equivoco?, inquirió el hechicero de forma abrupta. Se produjo un corto silencio, durante el cual el guardián desvió el rostro en una evidente evasiva y el nigromante, al comprobar su zozobra, le dio una palmada casi de afecto. No deseo incomodarte, no es necesario que contestes, apaciguó al muchacho. De todos modos, aunque te hayas rasurado el mostacho, no es difícil adivinar tu procedencia, y menos aún yo, que tuve ocasión de conocer a un miembro de tu orden. Así pues, júrame por el código y la ancestral medida de los caballeros que harás lo que te he indicado. Lo juro por el código y la medida, proclamó, sumiso, Michael. Aparentemente satisfecho, el archimago dio media vuelta para refugiarse en su tienda mientras el centinela, libre de aquellas pupilas en las que no vislumbraba sino su propio reflejo, regresaba a su puesto con un escalofrío perceptible incluso bajo su gruesa capa de lana. En el último momento, sin embargo, Raistlin se detuvo en medio del enigmático crujir de su túnica. Caballero, dijo. Sí, señor. La voz del guardián era apenas un titubeo. Si alguien penetra esta urdimbre e interrumpe el encantamiento que me dispongo a formular, y si yo sobrevivo al desastre, espero descubrir tu cadáver yaciendo en el suelo. Es esta la única excusa que aceptaré por tu fracaso. No pases cuidado, así será, respondió, ya más firme, el joven, aunque mantuvo quedó su tono. Estzulara Sotmitas, en mi honor empeño la vida. Sí, apostilló el hechicero encogiéndose de hombros. En general sucede de este modo. Ambos conceptos son indisociables. Desapareció al fin y Michael, solo en la oscuridad, se preguntó expectante qué fenómenos iban a obrarse en el interior de la residencia arcana plantada a su espalda. Añoró la compañía de Garik, su primo, que de estar en el campamento compartiría los avatares de su peculiar misión. Pero Garik había partido junto a Caramón, de manera que se arrebujó en la capa y escudriñó, ansioso, la explanada donde ardían las acogedoras fogatas, corría el vino especiado y las estentóreas risas daban fe de la camaradería reinante. Tal escena le hizo sentir todavía más la negrura que lo rodeaba, teñida de encarnado y envuelta en un silencio que únicamente rompía el repiqueteo de su armadura, intensificado por sus temblores. Tras recorrer la estancia que configuraba su hogar de campaña, Raistlin se inclinó sobre un enorme baúl de madera que se alzaba junto al lecho. Tallado con runas mágicas, aquel objeto era la única de sus pertenencias, además del bastón, que no permitía tocar a nadie. Tampoco lo intentaban, sobre todo después de oír el informe de uno de los guardianes que, por error, había tratado de levantarlo. El nigromante no había proferido una palabra, se limitó a contemplar al temerario soldado mientras éste lo soltaba entre ahogados jadeos. Tan frío al tacto era aquel cofre, explicó el infortunado con acento entrecortado a sus contertulios, que helaba la sangre en las venas. Y, aún peor, al rozarlo le había atenazado un intenso pánico. Era un milagro que no hubiese perdido el juicio. Desde el incidente, solo Raistlin lo había manejado, aunque nadie imaginaba cómo. No era su peso el problema, sino un hecho más singular: se hallaba siempre presente en su tienda, pero nadie recordaba haberlo visto entre la carga que transportaban los caballos en los desplazamientos. Levantando la tapa, el hechicero estudió su contenido con detenimiento. Estaba atestado de volúmenes encuadernados en tela azul, taros y bolsas de ingredientes arcanos, otros libros de cubierta negra donde el mago anotaba sus propios experimentos, una vasta colección de pergaminos y en el fondo, cuidadosamente dobladas, algunas de sus túnicas. No había en aquella amalgama anillos ni colgantes de esotéricas virtudes, posesiones frecuentes de los nigromantes de inferior categoría. Raistlin desdeñaba estos talismanes por considerarlos propios de los débiles e ineptos. Pasó revista a todos los objetos, incluido un opúsculo de páginas amarillentas que habría asombrado a un observador casual, incitándole a preguntarse qué hacía un artículo tan ordinario entre aquellos valiosos tesoros. El título, escrito en llamativos caracteres góticos a fin de atraer al comprador, era «Técnicas de la prestidigitación para pasmar y deleitar», y debajo, a guisa de reclamo, figuraban las exclamaciones de Eje perplejos a sus amigos. «Engañé a los crédulos», y otras de similar calibre, que apenas podían leerse por haberlas manoseado tiempo atrás manos jóvenes, vehementes. Tras dejar a un lado aquella guía de ilusionismo que, incluso ahora, arrancó una leve sonrisa de sus labios, Raistlin rebuscó entre las mudas de su atuendo, puso al descubierto una pequeña caja y la levantó. Guardaba en su superficie, al igual que la del cofre, unas runas de portento mágico, por lo que hubo de recitar un versículo para neutralizar sus efectos.
la abrió con suma delicadeza y apareció ante su vista un adornado pedestal de plata, que, también amorosamente, desprendió de su ajuste y llevó hasta la mesa que había colocado en el centro del recinto. Acomodóse el hechicero en una silla, hundió la mano en uno de los bolsillos secretos de su atavío y sacó una bola de cristal. Animado su núcleo por un remolino multicolor, no se asemejaba en un primer examen sino a una canica. No obstante, un escrutinio más concienzudo revelaba que las volutas allí atrapadas estaban dotadas de vida, ya que se agitaban y estiraban sin tregua, como si buscasen una vía de escape. Raistlin depositó el globo sobre el pedestal que, debido a su superior tamaño, le confería un aspecto ridículo. De pronto, como siempre ocurría, se armonizaron las proporciones. La bola creció, el pie pareció encogerse y, acaso por efecto de estas mutaciones, el propio nigromante tuvo la impresión de haberse reducido. Era él quien se sentía insignificante. Se trataba de una sensación corriente, a la que estaba avesado, sabedor de que el orbe de los dragones tal era la vibrante, abigarrada esfera intentaba poner en desventaja a quien lo utilizaba. El nigromante había aprendido a dominarlo mucho tiempo atrás, o cabría decir en un remoto futuro, y conocía el método para controlar la quinta esencia de las razas reptilianas que lo habitaban. Relajándose, cerró los ojos y se abandonó a su magia. Transcurridos unos segundos, posó los dedos en la fría superficie del orbe y pronunció unas antiguas fórmulas, Astvilak Moi Paralan. Suaklar Tantangusar. El arco iris cesó en sus lánguidas emanaciones y comenzó a girar desenfrenadamente. El archimago clavó su mirada en el epicentro de aquellas órbitas, a fin de luchar contra el mareo que le producían, firmes las manos sobre el cristal. Despacio, repitió las frases arcanas. Se apaciguaron las revoluciones y una luz surgió del núcleo. Raistlin pestañeó, antes de fruncir el entrecejo. El destello no debía ser blanco ni negro, había de encerrar todos los colores y ninguno como símbolo de la mezcolanza del bien, el mal y la neutralidad que gobernaba la esencia de los dragones. Así fue siempre, desde la primera vez que se asomó al interior y se debatió para alcanzar la absoluta supremacía. El fulgor que ahora observaba, aunque similar a los que percibiera en anteriores circunstancias, estaba circundado por oscuras sombras. Lo estudió de cerca, fríamente, deseoso de descartar los posibles delirios de su imaginación. No era una falacia. Con la faz contraída, reconoció los imprecisos contornos que revoloteaban en torno a la luz, perfiles de alas. De la luminosidad brotaron dos manos. El hechicero las agarró y quedó sin resuello. Aquellas manos tiraban de él con tanta fuerza que, desprevenido por completo, Raistlin casi perdió el control. Solo cuando sintió que el orbe iba a absorberlo a través de los miembros que se dibujaban en el engañoso resplandor atinó a invocar la energía de su propia voluntad para, sin vacilar, ejercer idéntica presión y atraer las manos hacia su persona. ¿Qué significa esto? Se encolerizó. ¿Por qué me desafías? Me convertí en tu dueño hace ya muchos años. Ella me llama y yo debo obedecer, respondió una voz en los recovecos de su cerebro. ¿Quién es tan importante que osa invocarte por encima de mí mismo? Indagó el nigromante con una sonrisa desdeñosa, aunque su piel se tornó más fría que la textura del globo. Nuestra reina. Su mera voz distorsiona nuestro sueño, perturba nuestro descanso. Ven, maestro, te llevaremos. Síguenos, la reina. El archimago se estremeció, incapaz de refrenar sus emociones. Las manos, intuyendo su flaqueza, reanudaron la pugna para arrastrarle, mas él apretó la garra e hizo una breve pausa. Necesitaba ordenar sus ideas, que se agitaban en su mente tan enloquecidas como el abigarrado torbellino de la esfera. Se reprendió por no haber previsto la interferencia de la soberana, que había penetrado parcialmente en el mundo y, ahora, se movía entre los dragones perversos. Desterrados de Kryn por el sacrificio de Uma, el gran caballero, los reptiles del bien y del mal dormían en cimas profundas, ocultas. Takisis, la reina de la oscuridad, había decidido respetar el conveniente letargo de los animales bondadosos y, en su encarnación de dragón de 5 cabezas, despertaba a sus aliados, los unía a su causa mientras se esforzaba en apoderarse del mundo. El orbe, aunque compuesto de las esencias de todos los reptiles benignos, malévolos y neutrales, reaccionaba presto al mandato de su reina, especialmente en la época actual, cuando predominaba la malignidad. Y, debía admitirlo, su naturaleza de nigromante no hacía sino fortalecer la faceta negativa del ingenio. ¿Son estas sombras alas de dragones, o acaso reflejos de mi alma?, dudó Raistlin al contemplar la arcana bola. No era momento para reflexiones. Todos estos pensamientos surcaron su mente con tanta rapidez que, entre una inhalación de aire y otra, el hechicero tomó conciencia del grave peligro que corría. Si cometía el menor descuido, Takisis lo reclamaría como su siervo. No, mi reina, murmuró, sin soltar las manos que lo seducían desde el corazón del orbe. No ha de resultarte tan fácil.
Habló entonces a la mágica esfera, en tono más perentorio. Sigo siendo tu señor. Fui yo quien te rescató de Sylvanesti y de Lorac, el demente soberano elfo. Fui yo quien te salvó de la hecatombe en el mar sangriento de Istar, pues yo soy Rhys. Titubeó, tragó su repentinamente amarga saliva y continuó con los dientes apretados. Fistandantilus, el amo del pasado y del presente. Como tal, exijo vuestra obediencia. La luz parpadeó hasta oscurecerse, los dedos que se entrelazaban con los suyos comenzaron a deslizarse. Un espasmo de ira y temor atenazó sus vísceras, mas dominó al instante sus emociones y retuvo aquellos resbaladizos dedos, que, conscientes de su superioridad, se relajaron. Acataremos tu voluntad, prometió la voz de las tinieblas. Eso está mejor. Aunque se había tranquilizado, el nigromante no osó emitir un suspiro de alivio. Sin permitirse ningún quiebro en su inflexión, como el padre que tras reprender a su hijo sabe que no debe permitirse vacilaciones para no perder la autoridad, manifestó su deseo: he de ponerme en contacto con mi aprendiz en la torre de la alta hechicería de Palantas. Atended a mi mandato, transportad mis ecos a través de las órbitas del tiempo. Dalamar escuchará así mis palabras. Di esas palabras, amo. Él las oirá como el palpito de su propio corazón, y en tus tímpanos vibrará su respuesta. Raistlin asintió. Libro tercero. Capítulo segundo. 2. Escarceos amorosos y conspiraciones. Dalamar cerró el libro de hechicería y, frustrado, descargó el puño sobre la mesa. Estaba seguro de haber cumplido con todos los requisitos, de haber recitado los versículos sin el más mínimo error en su énfasis ni, tampoco, en el número de veces que debía repetir el cántico. Los ingredientes eran los adecuados, había visto cómo Raistlin los manipulaba en infinidad de ocasiones. Sin embargo, no logró el efecto deseado. Enterrando la cabeza entre las palmas, entornó los ojos y evocó el recuerdo de su Shalafi hasta que pudo oír su voz susurrante. Intentó recordar el tono, el ritmo exacto, revisó todas las fases al objeto de detectar su fallo. De nada le sirvió, cada detalle se le antojó idéntico. Bien se dio por vencido, tendré que aguardar su regreso. Tras levantarse, el elfo oscuro pronunció una palabra mágica y el hechizo de luz perpetua en que había sumido una bola de cristal, colocada en el escritorio de la biblioteca del archimago, se desvaneció. No ardía ninguna fogata en la chimenea, la noche primaveral en Palantas era tan benigna y agradable, que el aprendiz incluso se había atrevido a entreabrir el ventanal. La salud de Raistlin era frágil hasta en los mejores momentos, no toleraba la más mínima brizna de aire fresco, prefería sentarse en su estudio arropado por el calor del fuego y los aromas de rosas, especies y podredumbre. En general, a su acólito no le importaba, pero cuando llegaba la primavera su alma elfa solía añorar el hogar boscoso que había abandonado para siempre. Erguido junto al batiente, aspiró el perfume de vida renovada que ni siquiera los horrores del robledal de Shoika lograban alejar de la torre y se concedió a sí mismo la licencia de pensar en Sylvanesti. Un elfo oscuro, un ser a quien le ha sido negada la luz. Eso representaba él para su pueblo. Al sorprenderlo investido de la túnica negra, un hábito que ningún miembro de su raza podía mirar sin estremecerse, al descubrir que practicaba las artes prohibidas a los de su condición inferior, los mandatarios le ataron los pies y las manos, amordazaron su boca y vendaron sus ojos. En tan triste estado, lo arrojaron a una carreta y lo condujeron a las fronteras de su territorio. Privado como se hallaba de la visión, solo guardaba en su memoria la fragancia de los álamos, de los brotes florales y de la rica tierra. Lo desterraron en la misma estación que ahora renacía. ¿Regresaría, si pudiera hacerlo? ¿Renunciaría a lo que ahora tenía a cambio de volver? ¿Sentía remordimientos, pesadumbre acaso? Sin proponérselo, Dalamar se llevó la mano al pecho y, debajo de sus ropajes, tanteó sus heridas. Aunque hacía ya una semana desde que el archimago le imprimiera su huella en la carne en forma de 5 abrasadoras llagas, no se había iniciado el proceso de cicatrización. Nunca lo haría, reflexionó resignado. El dolor le hostigaría durante el resto de su vida. Siempre que se desnudara, vería aquellos estigmas, surcos que la piel no había de cubrir. Era el castigo que debía sufrir por traicionar al Shalafi. Merecía su suerte, como le dijera a Par-Salian, máximo dignatario de la orden, señor de la torre de la alta hechicería de Wailet y, en cierto modo, también de su persona, puesto que había aceptado convertirse en el espía de aquel grupo de magos que temían a Raistlin y desconfiaban de él más que de cualquier mortal. ¿Dejaría este peligroso lugar? ¿Deseaba reencontrarse con su hogar de Sylvanesti? Se asomó al exterior con una sonrisa sombría, reminiscente de la mueca de su maestro arcano, y, sin darse cuenta, desvió la mirada del pacífico, estrellado cielo hacia la estancia, hacia las interminables hileras de volúmenes encuadernados de azul que atestaban los anaqueles de la biblioteca.
Visualizó, en una secuencia retrospectiva, las maravillosas, espeluznantes escenas a las que tuviera el privilegio de asistir en su calidad de aprendiz del archimago. Sintió el influjo devastador del poder en sus entrañas, un placer que se sobreponía al dolor. No, nunca regresaría, interrumpió su ensoñación el repicar de una campana de plata. Solo tañó una vez, con un sonido quedo y armonioso. Sin embargo, para quienes habitaban la torre, tanto los que vivían en este plano como los que pululaban en el de ultratumba, produjo el efecto de un gong que rasgase el aire. Alguien pretendía entrar. Una criatura había sorteado los riesgos de la arboleda y había llegado a las puertas de la mole. Presente en su imaginación la efigie de Par-Salian, que había rememorado minutos antes, el elfo quedó convencido de que el poderoso hechicero de túnica blanca aguardaba en su umbral. En su mente resonó la sentencia que profiriera frente al cónclave unas noches atrás: si alguno de vosotros intentara penetrar en la torre durante su ausencia, le mataría sin vacilar. Formuló presto un encantamiento que lo transportó, en un abrir y cerrar de ojos, a la entrada principal del edificio. Cuando se hubo materializado, no se enfrentó, como intuía, a un grupo de ancianos de virtudes sobrenaturales. Se recortaba frente a él una figura ataviada con una armadura de escamas reptilianas, cubierta la cabeza mediante un espantoso yelmo que lo identificaba como Señor del Dragón. En su mano enguantada, el visitante sostenía una joya negra, un talismán que Dalamar no halló dificultad en reconocer, y detrás de su espalda sintió, aunque no podía distinguir sus rasgos, la presencia de un ser dotado de terrible fuerza, un caballero de la muerte. El Señor del Dragón utilizaba la ominosa alhaja para mantener a raya a los guardianes, cuyos pálidos rostros refulgían en su aureola maléfica, sedientos de sangre. El aparecido, que no mostraba su semblante, dimanaba sin dejar lugar a equívocos una cólera desbordada. «Te pido disculpas por tan descortés acogida», dijo el elfo, a la vez que se inclinaba en una reverencia. «Si nos hubieras mandado aviso de tu venida, Kitiara». La dama oscura, pues no era otra la que allí se personaba en medio de la noche, se quitó el yelmo antes de que concluyera su saludo y clavó en él sus ojos pardos, poseedores de una gélida expresión que la emparentaban con su hermanastro, el Shalafi. «Me habrías preparado una recepción más interesante, estoy segura», espetó la mujer al discípulo, con un brusco ademán que hizo revolotear su rizada melena. «No soy tan previsora, viejo. A mi antojo de un lado a otro y creo tener derecho a presentarme cuando me apetezca en casa de mi hermano», protestó, trémula la voz a causa de la ira. «Me he abierto camino en ese malhadado bosque vuestro para ser luego atacada en el acceso al edificio». Desenvainada su arma, dio un paso al frente. «Por los dioses, abyecta lombriz, debería darte una lección». «Reitero mis excusas», contestó Dalamar, sereno, si bien en sus almendradas pupilas prendió un destello que detuvo el ímpetu de la dama. Como la mayoría de los guerreros, Kitiara consideraba a los magos un atajo de inútiles que malgastaban su tiempo leyendo libros y podrían rendir mejor servicio si esgrimieran el frío acero. Era cierto que realizaban vistosos trucos, pero en una situación apurada antes confiaría en su espada y experiencia que en alambicadas palabras o heces de murciélago. Así juzgaba a Raistlin en su fuero interno, y el aprendiz que ahora estudiaba le merecía idéntica opinión. O quizás aún más desfavorable, ya que pertenecía a una raza célebre por su incapacidad para la lucha. No obstante, en una faceta de su carácter, Kit difería de los combatientes comunes. Tenía una especial habilidad para reducir a sus adversarios, un don innato que se había acrecentado al sobrevivir a todos aquellos que habían osado oponérsele. Un breve escrutinio a la sosegada postura de Dalamar, a su imperturbable aplomo, la hicieron sospechar que quizás se había tropezado con un enemigo digno de ella. No le comprendía, había algo en aquel elfo que escapaba a su observación. Era consciente del peligro que irradiaba y, aunque se exhortó a la cautela, hubo de confesarse que la atraía la proximidad de una criatura tan seductora. Incluso le pareció que sus facciones eran más hermosas que las de otros representantes de su raza, provista de un cuerpo musculoso y bien proporcionado. De pronto se le ocurrió que sacaría más partido de una conducta amistosa que de la intimidación, pese a que no dudaría en utilizar al discípulo si se ofrecía la oportunidad. Desde luego recapacitó con la vista prendida en el pecho masculino, en la broncínea piel que se insinuaba en el punto donde se marcaba la abertura. Así será mucho más entretenido. Tras guardar de nuevo la espada en su vaina, Kitiara avanzó hacia el pórtico. La luz que había reverberado en el filo se desplazó hasta sus ojos. «Perdóname, Dalamar. Ese es tu nombre, ¿verdad?». Sus labios, comprimidos aún por la furia, se ensancharon en la irresistible sonrisa a la que tantos hombres habían sucumbido. El dichoso robledal me crispa los nervios. «Tienes razón, debería haber notificado a Raistlin que vendría, pero he actuado movida por un impulso.
se hallaba muy cerca del acólito y, espiando su faz semioculta en la capucha, añadió: es uno de mis defectos, suelo dejarme llevar por arranques irreflexivos. El elfo oscuro despachó a los centinelas con un escueto gesto y, ya solos, admiró a la dama esbozando una embrujadora sonrisa que nada tenía que envidiar a la de ella. Al percibirla, Kitiara le tendió su mano. ¿Olvidamos el percance? Quítate el guante, señora, le indicó Dalamar sin mudar su gentil actitud. La mujer se sobresaltó. Por unos instantes, sus pardos iris se dilataron peligrosamente. El discípulo, impasible pero sin perder su afabilidad, aguardó. Al fin, Kit se encogió de hombros y tiró de las fundas de sus dedos hasta desnudar su mano. Habrás constatado que no escondo ninguna arma secreta en mi palma, comentó, socarrona. Lo sabía de antemano, respondió el aludido, a la vez que se llevaba el dorso descubierto a los labios y le imprimía un prolongado beso. Pero no podías negarme este placer. Su ósculo fue cálido, sus manos transmitían fuerza y la señora del dragón sintió bajo su contacto que la sangre bullía en sus venas. Leyó en sus ojos que aquel elfo conocía su juego, que también él lo practicaba. Creció su respeto, al unísono con su resquemor, ante un rival que demostraba hallarse a su altura. Le dedicaría toda su atención, en exclusiva. Retirando su mano de la garra viril, Kitiara la posó detrás de su espalda con una sutil coquetería que desmentían el imponente efecto de la armadura y su porte de luchadora. Era un ademán destinado a atraer y confundir, y el tenue rubor de su interlocutor le confirmó que había logrado su propósito. Quizás he camuflado armas debajo de mi pectoral. ¿Deseas registrarme?, inquirió con una mueca burlona. No es necesaria tal medida, rehusó Dalamar, enlazadas las manos sobre su negro atavío. Tus armas están en la superficie. Si ahondase en tu persona, señora, iría en busca de aquello que guarda el metal y que, aunque muchos han penetrado, nadie ha conseguido tocar. Kitiara contuvo el resuello. Hipnotizada por esta sentencia, recordando aún la ardiente textura de sus labios, dio un nuevo paso al frente con el rostro ladeado hacia el de su anfitrión. Fríamente, como por instinto, Dalamar se apartó con un grácil movimiento. La dama, convencida de que su oponente iba a estrecharla en sus brazos, perdió el equilibrio y tropezó hacia adelante. Tras enderezarse merced a su felina agilidad, la señora del dragón se encaró con el esquivo elfo ignorante del sonrojo que teñía sus pómulos. Era presa de una rabia indescriptible, a más de uno había matado por afrentas menores a la que él le infligía. Sin embargo, la desconcertó el hecho de que, al parecer, Dalamar no había actuado de manera premeditada. ¿O sí? La ausencia de emociones en su faz, tan perfecta, no dejaba de resultar acusadora. En un mar de dudas, decidió que lo averiguaría y, si la había humillado a conciencia, pagaría caro su agravio. A pesar de su incertidumbre, de desconocer los designios secretos de su rival, Kitiara tuvo que admitir su astucia. En una actitud muy propia de ella, no perdió tiempo en amonestarse por su error. Se había expuesto a un golpe y lo había recibido, ahora estaba herida, pero alerta. Lamento de verdad que el Shalafi no esté en la torre, dijo Dalamar, transcurridos unos segundos de silencio en los que ambos se estudiaron sin pestañear. Estoy persuadido de que también él sentirá no haber podido recibirte. ¿Que no está?, repitió la mujer, descartando sus cábalas ante tan inesperada nueva. ¿A dónde ha ido? Me extraña sobremanera que no te relatara sus proyectos, apuntó el elfo con fingida sorpresa. Ha viajado al pasado para adquirir la sapiencia de Fistandantilus y, así pertrechado, atravesar el portal donde anida. ¿Significa eso que no ha desistido de su absurdo plan, a pesar de no acompañarle la sacerdotisa?, interrumpió la dama. Antes de terminar su pregunta, Kit comprendió que se había puesto en evidencia. Nadie debía enterarse de que había ordenado al caballero Sot que asesinara a Crisania a fin de detener a Raistlin en su absurdo empeño de desafiar a la reina de la oscuridad. Mordiéndose el labio, volvió el semblante hacia su fantasmal esbirro. Dalamar la imitó, con una sonrisa de satisfacción por haber capturado los pensamientos que se agitaban bajo aquella crespa, bella melena negra. ¿Tenías noticia del ataque a la hija venerable?, indagó, tan ingenuo su acento que provocó la indignación de su interlocutora. No disimules conmigo, le recriminó la señora del dragón. Sabes de sobra que estoy al corriente, y también mi hermano. Quizás se haya vuelto loco, pero nunca fue un necio. Se volvió para increpar a su acompañante. Me aseguraste que estaba muerta. Y lo estaba, declaró Sot, el caballero espectral, saliendo de los vapores que le envolvían para plantarse ante la dama. Sus proverbiales llamas anaranjadas centelleaban en las invisibles cuencas oculares. Ningún ser humano sobreviviría a mi asalto. Ni tu maestro se dirigía a Dalamar podría haberla salvado. No concedió el elfo, pero el dios de las sacerdotisas sí ostentaba ese poder, y lo ejerció. Paladín hechizó a su servidora y atrajo su alma hacia él, aunque dejó su carcasa en la tierra.
el gemelo del Shafali y hermanastro tuyo, señora. Se inclinó respetuoso ante la exasperada Kitiara, llevó a la mujer a la torre de la alta hechicería, desde donde los magos del cónclave la catapultaron a la presencia del único clérigo capaz de reanimarla, el príncipe de los sacerdotes de Istar. Imbéciles, renegó la dama oscura, lívida su tez. La enviaron donde Raistlin quería que estuviese. Con pleno conocimiento de causa, apostilló Dalamar. Yo mismo les informé. ¿Tú? Pit no daba crédito a sus oídos. Hay asuntos sobre los que debo ilustrarte, susurró el discípulo. Nos llevará algún tiempo. Te suplico que me sigas hasta mis aposentos, donde nos instalaremos cómodamente. Estiró el brazo y ella, tras un corto titubeo, aceptó la invitación. Una vez hubo asido su mano, el imprevisible acólito rodeó su cintura y la aproximó a su cuerpo. Kit intentó desembarazarse, pero, a decir verdad, no puso excesivo afán, así que Dalamar imprimió mayor firmeza a su abrazo. Para que mi encantamiento nos transporte a ambos, se explicó, hace permanecer lo más cerca posible. Puedo ir caminando, le opuso la mujer. No me entusiasma la idea de desplazarme a través de las brumas arcanas. No obstante, mientras hablaba, clavó sus ojos en los de él y apretujó el cuerpo, con sensual abandono, contra sus musculosas formas. De acuerdo, como prefiera, se rindió el falso alumno, que parecía complacerse en torturarla. El elfo oscuro se encogió de hombros y se desvaneció en una voluta de humo. Kit examinó su entorno, mas lo único que distinguieron sus sentidos fue la voz de su guía dándole instrucciones. Sube la escalera de caracol, señora, y en el escalón número 539 gira a la izquierda. Como ves, dijo Dalamar, me juego en esta empresa tanto como tú. He sido enviado por los máximos exponentes de las tres túnicas, la negra, la blanca y la roja, para impedir que suceda semejante calamidad. Ambos se relajaron en las habitaciones que, suntuosas y privadas, le habían sido asignadas al ayudante del amo de la torre. Después de que el elfo desintegrara en el aire los restos de una cena tan copiosa como refinada, los dos personajes se sentaron junto a una fogata que había sido encendida más para iluminar la sala que porque su calor fuera preciso en la tibia noche primaveral. Además, las danzarinas llamas inducían a la conversación. En ese caso, no entiendo que no lo detuvieras, le reprochó la dama, al mismo tiempo que depositaba su copa en un velador. ¿Tan difícil es? Un puñal en la espalda constituye un método rápido y sencillo, comentó, reproduciendo la acción mediante un rotundo movimiento de la mano. ¿O acaso los magos estáis por encima de tales mezquindades? No se trata de estar por encima, como tú dices, replicó Dalamar, quien optó por ignorar el desdén que ribeteaba aquellas palabras. Los magos nos valemos de medios más sutiles para deshacernos de nuestros enemigos, pero tampoco es esa la cuestión. Yo nunca emplearía mis ardides contra tu hermano. Se convulsionó en un escalofrío y bebió el vino de manera precipitada. Nemesis, gruñó Kitiara. En absoluto, la corrigió él, aunque sin ofenderse por su desprecio. Escúchame con atención, quizás así lo comprendas. No conoces a tu hermano y, lo que es peor, no le temes. Tu ignorancia te abocará a un destino fatal. ¿Temerle?, repitió la mujer, desoyendo tan inquietante advertencia como podría inspirarme miedo esa ruina descarnada y enfermiza. Bromeas, aseveró entre risas. Mas su jocosidad se difuminó al inclinarse hacia su anfitrión. No, hablas en serio. Lo leo en tus ojos. Ni siquiera la muerte, con su abrumadora realidad, me espanta tanto como Raistlin, se reafirmó el elfo. Esbozada una acerba sonrisa, Dalamar aferró la costura de su pectoral y la desgarró para revelar las huellas indelebles que trazara la mano del archimago. Kitiara, desconcertada, contempló las llagas y alzó de inmediato la vista hacia el lívido rostro de su oponente. ¿Qué arma te infligió estas heridas? No la reconozco. Sus dedos, contestó él con voz desapasionada. Estos 5 estigmas fueron un mensaje para Par-Salian, un desafío escrito a sangre y fuego cuando me encargó que transmitiera sus saludos al cónclave. La guerrera había presenciado escenas dantescas a lo largo de su existencia. Había asistido a sesiones de tormento en los calabozos de los montes llamados Señores de la Muerte y también se había enfrentado a decapitaciones o ajusticiamientos en los que, bajo su presidencia, se desollaba vivos a los prisioneros. Sin embargo, aquellos surcos resumantes y la imagen que evocaban de los delgados dedos de su hermano penetrando en la carne de su ayudante le causaron un irrefrenable temblor. La dama se hundió en su silla y revisó en su mente todo cuanto Dalamar le había relatado. Sus cavilaciones la incitaron a pensar que, quizás, había infravalorado las dotes de Raistlin. Grave su expresión, sorbió el licor como si deseara infundirse ánimos, de modo que se obstina en traspasar el portal. Recapituló despacio, modificadas sus opiniones ahora que le era dado estudiar tan lacerantes líneas en la piel del elfo. Cruzará su umbral en compañía de la sacerdotisa y penetrará en el abismo. ¿Qué hará entonces?
Sin duda es consciente de que no puede rivalizar con la reina de la oscuridad en su propio plano. Por supuesto, conoce sus limitaciones tanto como su fuerza, confirmó el discípulo. Sabedor de que ella se impondría en la pugna, se propone engatusarla para que entre en el mundo. En el momento en que la soberana se asome a sus dominios, está persuadido de que podrá destruirla. ¡Qué insensatez!, se escandalizó Kitiara, si bien su protesta afloró en un murmullo inarticulado. Ha perdido el juicio, sentenció, a la vez que posaba de nuevo la copa a fin de evitar que su alterado pulso derramara el líquido. Solo ha visto a la reina cuando no era más que una sombra, cuando un obstáculo obstruía su avance. Ni siquiera ha atisbado cómo es en la plenitud de sus facultades. Nerviosa, se levantó para deambular sobre la mullida alfombra, que reproducía en su urdimbre diseños de los árboles y las flores tan apreciados por los elfos. Sintiendo un frío repentino, se aproximó al fuego bajo el escrutinio de Dalamar, quien, entre el crujir de sus negras vestiduras, la siguió. Pese a hallarse absorta en sus cábalas y aprensiones, la mujer no dejó de percibir la cálida presencia de su interlocutor a escasos centímetros de su cuerpo. ¿Cuáles son las predicciones de los magos?, indagó la señora del dragón. ¿Quién vencerá en la contienda si Raistlin tiene éxito en su descabellado plan? ¿Le otorgáis alguna posibilidad? En lugar de contestar, el interpelado puso sus manos en el esbelto cuello femenino y comenzó a acariciarlo. La sensación fue deliciosa. Kit entornó los ojos para mejor entregarse a aquel suave contacto. Los magos nada saben, confesó el elfo, ladeando ligeramente la cara a fin de besar a la dama detrás de la oreja. Estirándose como un felino, ella arqueó la espalda hasta rozar la cintura de él. El Shalafi estaría aquí en su elemento, continuó Dalamar, mientras que la monarca se debilitaría. De todos modos, no será fácil derrotarla. Algunos miembros de la Asamblea Arcana auguran que la batalla nos conduciría a todos a una hecatombe. Según ellos, el mundo cesaría de existir. Kitiara pasó los dedos por la sedosa y abundante melena del discípulo, atrayendo con el mismo movimiento sus ardorosos labios a su garganta. ¿Pero tiene alguna posibilidad?, persistió en un quedo susurro. El aprendiz se apartó pausado, sin violencia. Con las palmas aún en sus hombros, obligó a la dama a mirarle y observó, por el extravío de sus pupilas, que estaba sumida en hondas meditaciones. Siempre la hay, declaró, conciso. ¿Y qué harás tú si consigues su propósito de enseñorearse del abismo? Kit apoyó sus manos en el pecho del elfo, allí donde su hermanastro grabara su terrible impronta. Sus ojos, prendidos de los del acólito, destilaban una pasión que casi, aunque no del todo, neutralizaban su calculadora mente. Mi misión consiste en evitar que regrese, le reveló Dalamar. Debo bloquearle el acceso a nuestra órbita vital. ¿Cuál será tu recompensa por tan peligroso cometido? La mujer mordisqueó las yemas de los viriles dedos que él había aplicado a sus curvilíneos labios. Me nombrarán amo de la torre y sucederé al actual mandatario de la Orden de los Túnicas Negras, accedió a contarle el discípulo, aunque a regañadientes. ¿Por qué te interesa? Quizá podría ayudarte, insinuó la dama con un suspiro. Sobrevino un breve silencio, en el que Kitiara paseó sus manos sobre el torso mancillado del elfo y sus anchos hombros, clavándole las uñas a la manera de una gata. Él, más receptivo de lo que habría estado dispuesto a admitir, se estremeció y la estrechó contra su cuerpo. Podría resultarte útil, insistió la señora del dragón en actitud resuelta. No puedes reducir en solitario a una criatura de sus habilidades. Mi querida Kitiara, ¿a quién respaldarías? ¿A Raistlin o a mí?, la interrogó el alumno con una ironía a la que la dama comenzaba a acostumbrarse. Eso dependerá de quién se erija en triunfador. Mientras así se pronunciaba, Kit deslizó sus palmas bajo el tejido desgarrado y permitió que la ardiente boca de él jugueteara con su barbilla. Esa franqueza contribuye a nuestro mejor entendimiento, vertió Dalamar en el oído de su compañera. Es evidente que nos compenetramos a la perfección, corroboró la humana, invadida por una placentera sensación. Y, ahora, cambiemos de tema. Hay algo que quiero preguntarte, que siempre ha excitado mi curiosidad. ¿Qué lleváis los magos debajo del hábito, elfo oscuro? Apenas nada, murmuró el aludido. ¿Qué prendas esconde la armadura guerrera de una señora del dragón? Ninguna. Kitiara había partido y Dalamar se hallaba en el lecho, en un estado de duerme-vela. Su almohada estaba todavía impregnada del fragante aroma del cabello femenino, una mezcolanza de perfume y acero tan embriagadora, tan ambigua como la mujer misma. El elfo oscuro se desperezó ocioso, con una sarcástica mueca en sus labios. Sabía que su amante le traicionaría, del mismo modo que ella era consciente de que el seductor discípulo no vacilaría en destruirla si surgía la necesidad. Tal certeza compartida no enturbió sus amoríos, al contrario, les confirió un sabor picante. Cerrando los ojos, se abandonó a un plácido letargo mientras oía a través de la ventana el batir de unas alas reptilianas prestas a levantar el vuelo.
La imaginó sentada a lomos de su dragón de escamas azules, con el yelmo refulgente en el claro de luna. Dalamar. El acólito se incorporó como si le moviera un resorte. Había despertado de pronto, agitado por un temor que atenazaba todo su ser. Tembloroso tras reconocer el timbre familiar de quien le invocaba, escrutó el aposento. Shalafi. Inquirió vacilante. No había nadie más en la estancia y, sosegado, supuso que se trataba de un sueño. Dalamar. Esta vez el eco fue apremiante, inconfundible. El discípulo miró perplejo en su derredor, renacido su pánico. Raistlin no era dado a cierta clase de juegos. Hacía una semana que emprendió su viaje al pasado y no debía regresar en mucho tiempo, de eso estaba seguro. Sin embargo, el elfo conocía su voz mejor incluso que su propio palpito. No adivinaba qué estaba sucediendo. Shalafi, te escucho pero no puedo verte, dijo el alumno, esforzándose en disimular su zozobra. Me encuentro, como tú presumes, en una época remota. Te hablo, aprendiz, a través del orbe de los dragones, le esclareció el archimago. Quiero encomendarte una tarea de suma importancia, así que escúchame atentamente y sigue mis instrucciones al pie de la letra. Actúa de inmediato, cada segundo es precioso. Tras entornar los párpados para mejor concentrarse, Dalamar logró distinguir con absoluta claridad las palabras de su maestro. En el breve mutismo que sucedió a aquel preámbulo, inundaron sus tímpanos unos estruendos de risas que, transportadas por el viento, atravesaron el batiente abierto. Marcaba la algarabía el inicio de una fiesta dedicada a la primavera. Junto a las puertas de la ciudad vieja ardían hogueras. A partir de ese día, los jóvenes intercambiarían flores diurnas y ósculos en la penumbra de la noche. El aire se endulzaría con las dimanaciones de los guisos especiales de las fechas, de las rosas en floración, y se enriquecería al convertirse en testigo de idilios y celebraciones. Cuando Raistlin reanudó su discurso, sonidos y cavilaciones se disiparon. Olvidó a Clitiara, el amor, la primavera. Alerta, vibrante su cuerpo al son de las inflexiones acústicas del gran hechicero, prestó solo oídos a las explicaciones que le impartía.